Esperemos unos minuticos que ingresen los demás compañeros para poder iniciar. Hoy vamos a hablar de un tema que pues me parece muy chévere, muy interesante, que es todo el tema de seguridad y salud del trabajo. No sé si en las organizaciones pues tengan conocimiento. Por ejemplo, yo siempre pongo a Joana de, de pionera, digámoslo así, en la clase, porque yo sé que Frisbee está súper certificado en todas las normas. Entonces, ella debe conocer temas, todos estos temas, o los ha vivido en algún momento. ¿O me equivoco, Joana? No, pues mi parte, más que todo, es como la parte de gestión humana, los contratos, los pagos de los colaboradores, horas extras, pagos de seguridad social, pero sí tengo conocimiento que en la empresa está muy bien establecido la parte de salud y seguridad en el trabajo. Hay una ingeniera, está el médico de salud ocupacional, tienen muy bien planteado pues como ese tema. La verdad no lo conozco mucho, sí sé y he escuchado hablar mucho de él y ahora más con el tema de la pandemia, pero pues Ujú. no he trabajado como en esa área como tal. Y te hacen capacitaciones muy seguidas con respecto a todo lo que va surgiendo, hablando de seguridad y salud en el trabajo. Sí, ellos siempre están en constante capacitaciones, pero más que todo para a los colaboradores que están como en la actividad en los restaurantes. Para ellos son las constantes capacitaciones. Nosotros tenemos una plataforma que fue lanzada hace más o menos 2 años que se llama la Universidad Frisbee y es allí donde cargan pues todos los temas nuevos, las capacitaciones que hay para los colaboradores del restaurante, ya que somos 2.500 colaboradores a nivel nacional, entonces para allí es más fácil las capacitaciones y hacen como hágase cuenta como la plataforma de la universidad, tú también ingresas, hay opciones de talleres, selección múltiple y ya le dan la certificación al colaborador. Súper chévere, muy chévere. Yo a Frisbee los quiero mucho. Un pollo muy rico y tienen todos estos sistemas de decisión muy aplicados, muy bien diseñados, aplicados. Eh, es una buena empresa, es muy buena empresa. No tengo nada malo que decir de Frisbee. Bueno, esperemos unos minuticos, muchachos. Apenas estamos 5 y somos 11, perdón. Esperemos hasta las 40 y vamos a hablar un poco de todo el tema de seguridad en el trabajo. La idea es que participen y verifiquen con respecto a lo que hayan vivido, pues generar ese conocimiento que se vuelva teórico por parte mía y práctico por parte de ustedes. ¿Listo? Hola Yuri. Hola, profe. Entonces ya esperemos 4 minuticos a ver quién más ingresa y si no, seguimos nosotros. ¿Listo?
Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Como les dije al principio, como les digo siempre, bienvenidos a este nuevo tema, que este tema es realmente muy interesante. Todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Esto nos permite a nosotros a gran medida cumplir eh, con todo un buen proceso de calidad y de servicio en nuestras organizaciones, tanto para las partes internas como externas, porque así voy a mitigar, eliminar o reducir esos posibles riesgos que le puedan pasar tanto a mis empleados como a las personas que ingresan a nuestra organización. No sé si alguien conoce lo que es el decreto 1072. ¿Alguien lo ha escuchado? No, profe. Listo. El decreto 1072 es la base de un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo decretó el Ministerio de Trabajo de la República de Colombia, en el año 2015. En este decreto que tiene, básicamente definiciones, cómo se deben identificar los riesgos, los peligros, cómo hacer la matriz de riesgos o cómo hacer no, que se debe hacer una matriz de riesgos para poder identificar cada uno de ellos, hacer todo el tema de capacitación de mis trabajadores con respecto a los temas de riesgos, de amenazas que puedan tener estos trabajadores. Recuerden que un riesgo, hablándolo laboralmente, puede ser físico, puede ser psicológico y puede ser sociocultural. No es solo el físico, que yo estoy caminando por alguna de las instalaciones y me tropecé por no seguir una cebra como tal y me fracturé. Eso es un peligro, ¿cierto? Que se materializó. Entonces ahí tiene que entrar el profesional de seguridad y salud del trabajo a evaluar por qué se está generando ese riesgo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se materializó ese riesgo? ¿Listo? Entonces todo este decreto permite todo, es la base de la ISO 45001 con respecto a los requisitos legales y aplicables. Entonces vamos a ver un poco de ello. Me permiten y me dicen si están viendo las diapositivas. Listo, profe, ya se ve. Bueno, entonces, como les decía, pues es el decreto único reglamentario para todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente este decreto eh, busca y define todo un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dice o define quién es el responsable de liderar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, cómo se debe adaptar en las organizaciones, cómo se debe comunicar, cuáles son las obligaciones de los empleadores, de los empleados, cómo se genera esa forma participativa y de conciencia que se deben generar en las organizaciones, porque uno puede que le digan, venga, use las gafas porque probablemente le caiga aceite en su ojo y la persona a veces ni las usa. Entonces, tomar esa conciencia para que las personas empiecen a generar
la protección para su cuidado, porque no es el cuidado solo de la empresa, sino del colaborador. Y hay que recordar que el colaborador para nosotros es lo más importante. ¿Listo? Bueno, ¿qué más me dice el decreto de 72? ¿Cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, de los trabajadores? Que es primordial. Y que toda esta estructura está bajo el ciclo de Deming. ¿Y cuál es el ciclo de Deming, muchachos? ¿Qué es el ciclo de Deming? ¿Cómo más se llama? Ah, muchachos, otra cosa, la próxima semana hay parcial, pero el parcial no lo vamos a hacer en clase, lo vamos a hacer después de clase, cuando ustedes lo puedan, pues puedan ingresar a hacerlo. ¿Listo? El parcial va a ser 10 preguntitas, pues la mayoría de personas, no todos ya saben cómo realizo yo los parciales. Yo los hago de forma pregunta abierta, entonces para que le echen un repasito a todo lo que hemos visto. Por ejemplo, qué es calidad, qué es una acción correctiva, qué es una acción preventiva. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cositas puntuales que hemos venido diciendo durante el transcurso de las clases, que son aplicables a cada uno de las normas que hemos visto. ¿Listo? Entonces, el ciclo de Deming, ¿cómo se conoce normalmente? Como el PHVA. Como el PHVA, no lo pueden dudar, eso ya es cultura de nosotros, ¿listo? Bueno, entonces el decreto 1072 empieza definiendo qué es trabajo. ¿Y qué es trabajo? ¿Cómo lo define él? Es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su beneficio. Entonces, ¿qué busca? Uno que busca trabajando, satisfacer las distintas necesidades humanas y generar una mejor calidad de vida. Esto genera satisfacción personal, como dice la diapositiva. Si yo trabajo es para generar satisfacción para mí, para generar satisfacción a mi familia con respecto a mejor calidad de vida. Eso es lo que va a generar el trabajo. La actividad de trabajo puede ocasionar también efectos no deseados, y eso es a lo que va el decreto 1072. Generar una trazabilidad de mi actividad para que no ocurra posibles efectos no deseados en la salud mía como trabajador. Entonces, si yo sé, yo qué labor, si la empresa sabe exactamente yo qué labor estoy haciendo, él sabe y puede identificar cuáles son mis posibles efectos no deseados sobre la salud. ¿Listo? ¿Y esto qué puede generar? Pérdida o ausencia de trabajo por las condiciones del trabajo que realiza. Muchas de estas generan hasta la muerte. No sé si ustedes han visto en algún momento videos donde se identifica, por ejemplo, que un mal uso de un torno, no sé si saben qué es un torno, por no seguir las recomendaciones del profesional de seguridad en el trabajo, se les come la mano o se los muele. Y eso es por no tomar conciencia con respecto a lo que nos están informando nuestros superiores. Básicamente, eso es una parte que es muy importante en todo el tema de seguridad en el trabajo y que me lo dice el decreto 1072. Oiga, tome conciencia con respecto a lo que nos están informando, porque es que es la salud y el bienestar de nosotros, la salud y el bienestar de todos los que estamos en la organización. ¿Por qué? Porque puede que pase algo así bien grave como la muerte de un trabajador dentro de la organización por causa de su trabajo. ¿Y qué puede pasar ahí? Que la familia demande. Y si la familia demanda y gana, ¿qué puede pasar? Hasta cierre de la organización porque se investigó y se identificó que el problema era de raíz, o sea, desde el seguimiento e investigación de todos los accidentes que podrían causarse en la organización. Entonces, desde ahí es bienestar general de la organización. ¿Listo? También, muchachos, como les dije anteriormente, pues él me dice, venga, esa es la definición de trabajo.
La definición de seguridad y salud en el trabajo pues se basa básicamente en definir un proceso lógico y actividades como columna vertebral, es decir, como en la caracterización de procesos, que es el paso a paso de forma general con respecto a todo el sistema de seguridad y salud del trabajo, basándose en ¿qué? En un ciclo de mejora continuo. Básicamente, para ello se tiene lo que es una política de seguridad y salud en el trabajo, donde está toda la parte PHVA, que es la planificación, la aplicación, evaluación, auditoría de acciones de mejora. ¿Para qué? ¿O cuál es el objetivo de este sistema? Anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan afectar la salud de mis trabajadores. Y eso está escrito en el decreto de 72 de 2015. ¿Listo? ¿Quién es el responsable de liderar el sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Ustedes qué creen que es el responsable? El área de recursos humanos de la compañía. Normalmente, ¿cierto? Y normalmente lo lidera el profesional de seguridad y salud en el trabajo o un especialista. Básicamente, se debe saber quién es el que está liderando eso. ¿Para qué? Para saber con anticipación a mis trabajadores y o contratistas. Hay que identificar que hay diferencia entre trabajadores y contratistas. No sé si saben cuáles son los contratistas. Son las personas que van de vez en cuando a cumplir con una labor específica y ya. Ellos no tienen prima ni tienen... ¿qué más lo que no tienen? No tienen como tal un jefe como tal directo diciendo, venga, hágalo así, no, ellos no tienen nada de eso, no tienen como prestaciones legales, como les digo, prima, bonos, nada de eso tienen. Lo único que se le debe pagar él es salud, pensión y ARL. Pero el profesional de seguridad y salud del trabajo también tiene que identificar cuáles son los posibles riesgos que tiene esa persona y lo debe tener plasmado para garantizar que no se lleve a cabo o no se generen o no se materialicen esos riesgos. Entonces también se tiene que definir eso. ¿Listo? Todo va, como les digo, con el fin de generar ese ciclo de mejora continua, que se genere una condición y un medio ambiente laboral óptimo, que se haya o se tenga ese control eficaz de los peligros y los riesgos en cada lugar de trabajo de mi organización. Y eso me lo está diciendo el decreto 1072. Yo no sé si ustedes sabían, muchachos, que en el decreto 1072 es algo que se debe cumplir para cualquier organización, sin importar el tamaño y las características de la empresa. Es decir, una tienda de la esquina debería tener manual de seguridad y salud del trabajo. Y ustedes dirán, pero ¿para qué una tienda con una persona, dos personas y mucho? Esa persona o esas dos personas también tienen unos riesgos. Es más, tengo entendido, no sé si los entes gubernamentales lo están haciendo, creería que no, porque eso generaría multas para todo el mundo. Pedirle a una tienda que cuente con un manual de esto, puede que no sea muy extenso el manual, pero una persona de una tienda pues no tiene la capacidad tanto financiera como intelectual para generar este documento. Pero hasta donde tenía entendido, esto es de obligatorio cumplimiento. Y si no se tiene, genera sanción. Pero eso va desde el cumplimiento pues de la ley de los entes gubernamentales. Yo creía que los entes gubernamentales todavía no están haciendo eso. Es más, esto puede causar una multa hasta de 500 salarios mínimos, dependiendo del tamaño, y hasta el cierre de la organización. Esto debe ser cumplible. Por eso les digo que es la base fundamental de la ISO 45001. No sé si tenían conocimiento de eso. Entonces, una de las obligaciones, en total son 10, 11 obligaciones, si no estoy mal, que debe tener el empleador: divulgar la política de seguridad y salud del trabajo, cómo lo va a comunicar, quién lo va a comunicar, cuándo lo va a comunicar, que la alta dirección esté en constante engranaje con todas las partes a quien se les va a comunicar, rendir cuentas al interior de la empresa con respecto al sistema de seguridad y salud del trabajo,
definir esos recursos necesarios para el cumplimiento de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, no solo hablando de financieramente, sino también de infraestructura, tecnológicos y demás que aporten al sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son cuáles son, además del decreto de 72, otros requisitos normativos aplicables? Por ejemplo, ahorita les voy a decir, no se los voy a mostrar, que es la norma 1441, si no estoy mal, que es donde está el Ministerio de Trabajo, planteó todos los lista de enfermedades laborales, que también es algo aplicable para la organización. La ley 1562 de 2012 también habla de todo el sistema general de riesgos laborales. ¿Cuáles son los riesgos y peligros que pueden generarse en nuestra organización? El empleador debe estar debe cumplir, tiene que tener y generar ese papel, ese documento que le permita a la persona conocer. No sé si ustedes cuando entraron a la organización que están, le dieron un manual de funciones y dentro de ese manual de funciones les decían como tal cuáles eran sus riesgos, cuáles eran esos peligros que le podían pasar a ustedes. Recuerden que hay riesgos locativos, riesgos químicos, riesgos auditivos, riesgos físicos, riesgos psicológicos. Entonces, cuando uno ingresa, pues a mí me ha pasado, le entregan ese papel y dicen, mire, esos son posibles riesgos, esos son los peligros suyos para que tenga conocimiento de ellos. También le dicen a uno, si usted ve algo raro con respecto a lo que están haciendo los demás compañeros, por favor infórmenos. Y eso es toda la toma de conciencia. Toda esa gestión del cambio es muy importante en todas las normas ISO. Y esta no es la excepción. ¿Listo? Un plan de trabajo anual que normalmente las ARL, las administradores de riesgos laborales, también cuentan con uno para cada organización y se deben cumplir, porque así vamos a mitigar o eliminar o reducir todos estos posibles riesgos y peligros que hay en nuestra organización. Un modelo de actividades donde está toda la prevención y promoción de riesgos laborales, la participación de los trabajadores, como les digo, que las personas estén muy dispuestas a colaborar con todo el área de seguridad y salud en el trabajo o de talento humano en algunas organizaciones. ¿Listo? Que haya una integración, que el empleador involucre todos los aspectos con respecto a lo que es el proceso, cuáles son los procedimientos, que todo esto se divulgue. Y todo esto está plasmado en el decreto 1072, por si en algún momento lo quieren buscar y saber más del tema. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Muchas veces las personas tienen un estrés tan berraco que eso los puede conducir a un estado de deterioro físico y social, obviamente, que puede llegar hasta producir la muerte. Una persona estresada, con baja autoestima, eso también pasa en organizaciones que les estén haciendo bullying, puede generar hasta la muerte de esa persona, un suicidio. Entonces la Organización Mundial de la Salud me lo identifica, me dice que no es solo lo que son afecciones o enfermedades físicas, sino que también está lo que es la parte mental y social. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me lo define el decreto 1072? Que ya lo expliqué, pero pues acá está más claro. Y es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, la protección y promoción de la salud de los trabajadores y un conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de los trabajadores. Es decir, todo en busca de controlar y prevenir, ¿cierto? Controlar y prevenir todas las enfermedades por cada una de las actividades que se realizan en la organización. Así voy a mitigar todos esos posibles
lesiones y enfermedades que pueden surgir de alguno de los trabajos que yo le encomendé a mis colaboradores. Entonces es una forma de poder mitigar como tal las lesiones y enfermedades en nuestra organización con respecto a un cargo. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Me he hecho entender? Bien, profe, sí, señor. Listo. También me define cuáles son las condiciones de salud y es el conjunto de variables y de autorreportes de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico, es decir, dónde estoy trabajando, y de la movilidad de población trabajadora. ¿Dónde estoy trabajando? ¿En qué parte estoy trabajando? ¿Qué posibles riesgos fisiológicos, psicológicos y socioculturales pueden pasar en esa organización según de donde yo esté? No es lo mismo trabajar en una montaña que trabajar en algo pues más plano, digámoslo así. Hay más probabilidad o más variables de que pueda pasar algo físico, de que la persona se siente insegura, ¿cierto? Y genere como tal un estrés, una, ¿cómo es que se dice eso? Sí, en cierto modo es un estrés que genera pérdida y problemas que a futuro se van viendo de forma física. Y esto también me lo define el decreto 1072. También me dice que es el riesgo, y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. ¿Se acuerdan cómo hicimos la matriz de riesgos? ¿Qué calificábamos? Probabilidad, ¿y qué más calificábamos? Frecuencia. Probabilidad de impacto, ¿cierto? Que cuando multiplicábamos la probabilidad y el impacto, sabíamos en qué tipo de en el mapa de calor, en qué tipo estábamos, qué riesgo es este. Entonces puede ser catastrófico, muy alto, ¿cierto? Y así puedo identificar el tipo de riesgo que es para mi trabajador. Cada actividad tiene un riesgo laboral, y esto la organización debe tenerlo claro. ¿Listo? Un ejemplo práctico. Un trabajador para acceder a un determinado lugar en una altura sube una escalera portátil apoyada sobre una pared y desarrolla una determinada tarea en estas condiciones. Es evidente que existe la posibilidad de caer al suelo desde esa altura y sufrir un daño o daños de diversa consideración como consecuencia de dicha caída. Este riesgo laboral lo denominaremos como riesgo de caída de altura. ¿Ustedes consideran que esta persona está capacitada para realizar esta actividad con lo que está haciendo acá? No, ¿Y por qué no? porque no tiene los elementos de bioseguridad como el casco, un arnés. Esa es una, no tiene los EPP, ¿cierto? Los elementos de protección personal. Y se ve claramente que está generando como tal un ángulo para poder alcanzar un ángulo, pues que no es correspondido por la escalera para poder alcanzar eso. ¿Ustedes creen que si esta persona cae de acá, qué puede pasar? ¿Cuál es el efecto de esta caída? Una fractura. Fractura. Y si cae en la columna vertebral, ¿qué puede pasar? Queda parapléjico. Ajá. O cuadrapléjico. Y si cae de cabeza, se puede hasta matar, ¿cierto? Entonces, mire que eso es una buena investigación de toda la labor que va a realizar mi trabajador. Si yo sé exactamente qué va a hacer mi trabajador, voy a poder identificar como tal cómo yo lo puedo proteger, cómo yo puedo mitigar, reducir o eliminar esos posibles riesgos que puedan afectar la salud de mi trabajador. Entonces, estar muy, muy pendiente de lo que va a hacer mi trabajador. Para eso existe no sé si conocen el COPAS. ¿Alguien hace parte del COPAS en la organización donde está?
¿Alguien sabe qué es el COPAS? Es el Comité Paritario de Salud Ocupacional. Ajá. En El ese comité. comité se encuentran empleadores y empleados que hacen parte para la vigilancia y la seguridad de los colaboradores. Y normalmente hay vigías, ¿cierto? Se definen unos vigías. ¿Qué hacen esos vigías? Son las personas que están pendientes de evitar los riesgos en las actividades que realizan los colaboradores. Ajá. Pero entonces, ¿qué busca la norma? Que no solo sean los vigías, que sea todas las personas que están trabajando en la organización que se vuelvan vigías. Por eso se habla de toma de conciencia. Y eso lo dice también la norma 45001, la ISO 45001. Esa toma de conciencia. Y también lo hablamos en la 14001, ¿cierto? Y lo hablamos también en la ISO 9001. Mire que se habla de lo mismo. Ahora que vamos a ver la estructura de la norma 45001, la ISO 45001, van a identificar que solo cambiaron dos numerales con respecto a lo que venimos viendo. Y es básicamente los mismos que cambiaron en la 14001. ¿Se acuerdan cuáles cambiaron? ¿Se acuerdan cuáles cambiaron, muchachos? De la ISO 9001 a la 14001. ¿Qué numerales cambiaron de la estructura de la ISO? Bueno, ahorita lo recordamos. Eso es bueno que lo identifiquen. ¿Por qué? Porque así pueden integrar de forma más sencilla las tres normas ISO. Saber dónde tienen que generar los cambios más específicos. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Nos define la amenaza. La amenaza es un peligro latente de un evento físico, ya sea de origen natural, lo puede causar alguien, o es inducido como tal por una persona, de manera accidental obviamente, y puede ser hasta que no sea de forma accidental. Se presenta con una severidad suficiente para causar, óigase bien, pérdida de vida, lesiones u otros impactos en salud, así como también daños y pérdida en los bienes, la prestación de servicios y los recursos ambientales. Entonces es muy importante saber identificar estos peligros, que no se vayan a materializar estos peligros. Por eso hay que identificarlos, ¿cierto? Esto puede conllevar a pérdida de vidas, a lesiones u otros impactos en salud. Es más, puede generar tanta pérdida para la organización que generar el cierre de la empresa. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante todo el tema de seguridad y salud del trabajo en las organizaciones. Todo ello bajo el decreto 1072. ¿Qué es un accidente de trabajo? La ley 1562 de 2012 me define accidente de trabajo de las siguientes formas. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o muerte. Invalidez o muerte. ¿Listo? Entonces, hay que estar muy prevenido con todo ello. Hay que definir o tener claro cuál es la diferencia de accidente a incidente. ¿Usted qué cree que es incidente? Es un riesgo, profe, que puede llevar a un accidente. Sí. Es cuando uno dice casi me caigo, ¿cierto? Cuando yo voy caminando por la empresa y me resbalo y uy, casi me caigo. Eso es un incidente. Y eso debe reportarse al profesional de seguridad del trabajo. En cambio, el accidente fue algo que ya me pasó. Está materializado. Y me puede causar perturbación funcional psiquiátrica, invalidez o la muerte. Y obviamente lesión orgánica. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución, oígase bien, de una labor bajo su autoridad.
ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor o su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Por qué dicen aún fuera del lugar? ¿Ustedes han escuchado algo que usted le dicen, venga, no, toca definirle bien su horario porque yo tengo que reportar eso a la ARL? ¿Ustedes sabían eso? Y sabían también que se considera accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. También lo sabían. Dan media hora, por eso, si usted entra a las 7, normalmente usted a las 6:30 o antes está cogiendo el transporte. Si a usted le pasa algo, es un accidente laboral. Por eso también le dicen, a la hora de salida suya es a las 6. Normalmente, ¿cuánto demora en llegar? Póngale 6:30, 7. Un ejemplo, puede que se demore más. Pero desde que usted esté en el medio de transporte, usted tiene como demostrar que estaba saliendo de su trabajo, iba para su casa o para la universidad o algún lado. Entonces es un accidente laboral con respecto a ciertos tiempos que lo define la norma. También se considera como accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical. Muchas organizaciones tienen toda la parte sindical con respecto a objeciones que ellos consideran deben ser vistas por los empleadores. Y también me dice que si está en algo que tenga que ver con el sindicato y pasa algo, pues también se considera como accidente laboral. Se considera accidente de trabajo el que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta por representación del empleador de la empresa o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión, lo que son las terceristas, lo que son cooperativas. Ya estamos hablando de las cooperativas. ¿Y qué pasa? Ejemplo, yo cuando trabajé en Pentagrama en Pereira, me acuerdo que hicimos un campeonato, hicieron un campeonato en una empresa y jugando pues me choqué con un compañero y la pierna ni la podía mover, me tocó ir a urgencias y me preguntaron, eso es lo primero que preguntan, ¿cómo sufrió el dolor? ¿Por qué sufrió el dolor? Ah, no, estaba jugando. Ah, ¿estaba jugando en dónde? Ah, estaba jugando para la empresa, con la empresa, en una zona, una actividad recreativa o deportiva. Ah, listo. Ahí mismo lo reportan al ARL como riesgo como un riesgo laboral. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y así lo identifica el decreto 1072. Incidente. Entonces el incidente, como les decía, es el casi me caigo, casi se me cae en una pierna, casi me resbalo. Y el decreto 1072 lo define como un evento repentino, imprevisto que pueda afectar o comprometer la integridad física de un trabajador, un riesgo que no se materializó. Óigase bien, un riesgo que no se materializó. Y mire que todo va como les dije, con un modelo de ciclo, un modelo del ciclo de mejora continua, el PHVA. Acá estamos hablando del actuar, que son las acciones que permiten mejorar en el día a día con respecto a todo mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, que sea algo coherente con lo que se está documentando en la política de seguridad y salud del trabajo, que cumpla con esos objetivos de mi política. Y esto me lo está diciendo el decreto 1072. Por eso se dice que el decreto 1072 es la estructura de la norma ISO 45001. Y ahora que la vamos a ver, pues van a ver que son muchos aspectos pues muy importantes y que se identifican claramente con respecto a la norma. Recuerden cuál es la diferencia de acción correctiva y acción preventiva. ¿Se acuerdan, muchachos? La acción preventiva es antes de que suceda un incidente. Y la correctiva es cuando ya pasó y necesito corregirlo para que no vuelva a suceder. Ajá, exacto. Entonces la acción correctiva
lo que dice Yuri, es algo que ya pasó, pero que yo quiero corregir y que no vuelva a pasar. Y la preventiva es algo que no me ha pasado, pero que me puede pasar a futuro. Entonces voy a mitigarlo o voy a identificar cuáles son las causas raíces para que no llegue a materializarse ese problema, ese riesgo. ¿Cómo me lo define el decreto 1072? Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Acá ya pasó. Eliminar, por eso dice eliminar la causa. Y en acción preventiva, acción para eliminar o mitigar la causa de una no conformidad potencial u otra situación no deseable. Como les digo, preventiva es algo prevenir. No nos ha pasado, pero nos puede pasar. Así lo define el decreto 1072. Este es el decreto que yo les decía, el 1477, no recuerdo si lo dije bien. Es donde el Ministerio de Trabajo de la República de Colombia nos muestra las tablas de enfermedades laborales. Acá está todo el tema correspondiente a cuáles son las enfermedades laborales que se tienen identificadas en este momento. Por si en algún momento lo quieren buscar o les sirve para alguna labor en su organización. O les puede estar pasando a ustedes alguna enfermedad laboral que quieren saber exactamente cómo se llama. Esto lo aplican mucho todos los médicos laborales, o lo tienen claro todos los médicos laborales. Entonces, ¿qué busca como tal el decreto 1072? Que haya una prevención de riesgos, ¿cierto? Que haya una formación e información con respecto a todo el sistema de seguridad en el trabajo, que permita esa mitigación de todos esos riesgos, no solo mitigación, eliminación de todos esos riesgos que se están identificando en cada uno de los puestos de trabajo. Todos los puestos de trabajo tienen algún riesgo, así esté uno sentado. El ergonómico, por ejemplo. Si usted no tiene una buena postura, eso va a ser un problema futuro. Normalmente ese es el que tenemos todos los trabajadores que estamos sentados. Lo que es en la mano. ¿Cómo es que se llama eso? Túnel carpiano, ¿es que se llama eso? Ese también es otro riesgo. Si yo informo a mis trabajadores cómo debo hacer una buena postura, si los formo y les informo, tal vez la persona no va a maltratar tanto la columna, no se va a materializar ese riesgo o se va a reducir como tal. Pero si una persona se sienta mal, ¿qué va a pasar? Se va a desgastar con el tiempo y va a generar problemas de salud. ¿Listo? Entonces, ¿qué se usa con la formación e información? Pues una protección de cada una de mis partes interesadas, que en este caso son los colaboradores. Esto también permite como tal la estandarización de los procesos y actividades de mi proceso más bien. Las actividades de mi proceso. Es decir, ¿cómo lo hago? Con una buena caracterización del proceso. Si yo identifico cómo son las actividades primordiales de mi proceso de seguridad y salud en el trabajo, voy a saber y va a conocer cada persona cómo se realiza todo el tema de mitigación, eliminación de todos los riesgos y peligros que se identifican. ¿Listo? Listo, muchachos. Esta es la primera parte con respecto a lo que era pues el decreto 1072. No sé si lo conocían, si lo habían escuchado. Esto es algo primordial para avanzar un poco. Esta diapositiva pues está cargada en la plataforma por si la quieren ver. Esto es algo que les va a ayudar mucho en algún momento. Guárdenla, pues si les interesa, indaguen un poquito más, por ejemplo, con respecto a este decreto. Esto es algo muy de lógica. Yo veo seguridad y salud del trabajo muy de lógica.
es saber que si yo tengo que subirme a cierta altura, pues yo debo tener algunas protecciones básicas y que eso no se me puede olvidar porque es la salud mía. Si yo sé que tengo que pasar por algún lugar donde hay maquinaria pesada, pues que debo usar las botas pertinentes. Si yo estoy trabajando con herramientas, también debo tener botas porque puede que me caiga una de esas herramientas en el pie y me pueda joder. Que si estoy trabajando con herramientas, también tengo que tener las monogafas porque me puede salpicar algo o me puede salir un tornillo y chuzarme el ojo. Entonces están todos esos elementos de protección personal y yo debo saber cuándo es óptimo, cuándo debo yo utilizarlos. No porque solo me diga el profesional de seguridad en el trabajo, sino porque yo sé que es necesario para poder proteger mi vida. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bien, profe. Yo quedé con la duda de los 10 minutos antes de la hora del ingreso. Realmente no conocía esa parte. ¿Cómo? ¿Te dio inquietud con respecto a la hora de ingreso? Sí, lo que usted decía de la media hora, Te dice que uno realmente esa parte de la norma no la conocía. Yo tenía entendido que empezaba a ejecutar a partir de la hora exacta del ingreso, es decir, independientemente de que usted ingrese a las 8 y salga a las 7:30 de su casa, esa media hora no contaba. Contaba por decir como un accidente de tránsito, no como parte de un accidente laboral. pero sí lo tienen en cuenta. Por eso te digo que son 30 minutos, hasta donde yo tengo entendido. Tú tienes como preguntarle a alguien, Yuri, de tu empresa, alguien que se encargue de todo el sistema de seguridad del trabajo. Sí, señor. Pregúntale y verás. Pues, profe, yo creo que lo toman es porque como uno se está desplazando hacia el trabajo, o sea, yo me encuentro en la calle porque voy hacia el trabajo, Ajá. digamos que haría parte de eso, o sea, No, y la norma lo dice así, pero Yuri me dice que ya no tenía conocimiento y le genera curiosidad, pero yo estoy seguro que así lo toma la norma, que te dan un tiempo desde que tú sales de la casa hasta que entras otra vez a la casa. Y lo toman, si te pasa algo en ese momento, es todavía responsabilidad, pues un accidente laboral. Pero si tienes la duda, verifica con la persona encargada, Yuri. Pero estoy segurísimo. Ok, profe, no, sí, es un dato que realmente me parece interesante. Me gustaría, pues, como ahondarlo más, porque no tenía el conocimiento de ese tiempo como beneficio para el empleado. Entonces, me parece interesante y sí, me gustaría ahondarlo un poco más. Sí, si preguntas, pues también nos informas a nosotros a ver qué te digo la profesional en seguridad en el trabajo. Pero hasta donde tengo entendido, esto dice la norma. 1072 de 2015, para que no se te olvide. Listo, decreto 1072. Sí, señor. Sí, una modificación de 326 páginas nomás. Ah, ya lo estabas viendo. No, pues lo descargué para chequearlo luego. Este, este decreto es realmente me parece muy sencillo de entender. O sea, él es muy preciso con lo que se quiere. Él es muy preciso con lo que se quiere y te va diciendo qué es lo que está pidiendo el Ministerio de Trabajo para la protección de las personas. Entonces, me parece muy aplicable, muy sencillo y, y realmente es muy diferente a la ISO 45001, que es más complejo entenderlo, que si uno se empieza a leer la norma y no tiene conocimiento tanto de los términos y definiciones como de aspectos como la estructura, qué se quiere con la estructura, desde el ciclo de mejora continuo, pues está perdido. En cambio, el decreto 1072 es más, digámoslo así, un poco más sencillo, más fácil de entender, para que le echen una chequeada. Realmente es chévere, a mí me gusta, como les digo, para mí, segurizarlo el trabajo es mucha lógica y protección obviamente de uno mismo también, porque no es la vida de, de alguien más, es la vida de uno la que está en juego. Entonces, si yo estoy haciendo una labor y sé que me puede pasar
Uno identifica, uno sabe qué riesgos tiene. Y no solo son riesgos de la actividad, puede que haya también un temblor, si usted está en un séptimo piso, también hay un riesgo ahí grandísimo, que estamos hablando ya de un riesgo ambiental, como lo vimos en la clase pasada, antepasada, y también incluye en la parte de riesgos laborales. ¿Por qué? Un riesgo locativo, me cayó una pared por medio de ese temblor, ¿cierto? Entonces, es muy chévere, es mucha, me parece lógica todo este tema. Listo, muchachos. Entonces vamos a proseguir. Voy a dar 5 minuticos, ¿listo? Para que nos paremos. Yo sé que ustedes vienen de clases anteriores, para que se paren y vayan al baño y ya volvemos. Tenemos hasta las 5. En media hora alcanzo a comentarles un poco de la ISO 45001, ¿listo? Entonces en 5 minuticos volvemos. Ok, profe.
Bueno, muchachos, proseguimos para terminar. Básicamente acá les voy a mostrar los cambios que tiene la ISO con respecto a las demás normas. El objetivo de la ISO 45001 es conseguir, como decía, las condiciones de trabajo seguras y saludables, lo mismo que nos decía el decreto 1072 de 2015, ¿cierto? Acá nos abordan todos los temas de salud y seguridad y salud del trabajo con respecto a una buena estandarización de estos procesos, que permita así la eliminación, mitigación o reducción de todos los posibles riesgos con respecto a las labores que estamos haciendo en la organización. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro para poder desarrollar un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo es las definiciones que me dice a mí la norma y que yo debo tener claridad en ello. Estas definiciones se encuentran como tal en la norma, en la ISO 45001. Es muy importante conocerlas porque uno podría decir, no, yo sé definir peligro, pero es mejor irse a la norma para poder saber qué es exactamente cuando yo esté tocando alguno de los numerales que se refieren a peligro. Ejemplo, peligro en la norma me dice que es la fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. ¿Listo? Entonces es bueno identificar cada uno de estos términos y definiciones en el sistema de seguridad y salud del trabajo, en la norma ISO 45001 del sistema de seguridad y salud del trabajo. Identificar primero las definiciones, saber qué es cada una de estas partes que conllevan a un buen entendimiento de la norma. Este es pues como un consejo con respecto a este tema, porque uno puede decir, sí, yo conozco, sé que es un peligro, pero definirlo como tal, no sé cómo definirlo. Entonces es bueno que lo sepa. La alta estructura de la ISO. Recuerden que todo está bajo el ciclo de mejora continua, está el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Acá están play, do, check y act en inglés. Entonces hablamos del contexto de la organización, determinación de necesidades de sus partes interesadas, determinación del alcance del sistema de gestión y toda la caracterización del proceso del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, como lo explicamos en la 9001 y la 14001, perdón. Acciones para tratar riesgos y oportunidades, identificación de peligros, determinación del cumplimiento de las obligaciones y todo el modelo o matriz de gestión del riesgo, objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo y planificación para lograrlos. Este es el numeral 5. Recuerden, el 4, estamos hablando de todo el contexto de la organización. Miren que no cambia en nada, solo que se enfoca en seguridad y salud en el trabajo. El 5 es la planificación, ¿cierto? Hablamos de planificación. No, perdón, ese es el 5. El 5 es liderazgo, perdón. El 5 es liderazgo, que es toda la parte de la alta estructura con respecto a lo que es la política, cómo se van a encargar los roles y responsabilidades y autoridades de la organización con respecto al sistema de seguridad y salud en el trabajo, a quién se le va a encomendar la labor de seguimiento con respecto a las investigaciones que salen de las no conformidades y acciones correctivas y preventivas que se van identificando. ¿Listo? Ese es el numeral 5. Ahí es donde tiene todo lo que tiene que ver con la alta gerencia, que la alta gerencia se debe meter como tal en la organización. Después vamos con el numeral 6, que ese sí es la planificación, que es todo este que le estábamos hablando acá. Acciones para tratar riesgos y oportunidades. Después vamos con el 7, que es el apoyo. Entonces, ¿yo qué necesito? ¿Qué recursos necesito? ¿Cuál es la competencia? ¿Cómo hago para que mis trabajadores tomen conciencia? ¿Qué información voy a generar? ¿Cómo la voy a comunicar? ¿Qué información debo tener documentada? ¿Cómo la voy a documentar? Y después vamos al numeral 8, que es la operación. ¿Listo? Y la operación, mire lo que dice, planificación y control operacional. Acá cambia con respecto a gestión de seguridad y salud del trabajo.
pero mire que es lo mismo. Después vamos al check, al verificar, hablamos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, todo lo que tiene que ver con indicadores, auditorías internas, y que todo esto debe estar apoyado por la alta gerencia, por la alta dirección. Y por último, incidentes, no conformidades y acciones correctivas para generar un ciclo de mejora continuo por medio de planes de mejora o plan de acción. Mire que no cambia mucho. Ya lo hemos venido tocando en todas las normas. Es primordial conocer pues la alta estructura que les di al principio en la segunda clase o en la primera clase para poder saber y conocer un poco más de ello. ¿Listo? Entonces, en contexto de la organización que hablábamos nosotros anteriormente, conocer la organización, cuáles son los principios que debe tener y cuáles son las variables externas que tiene mi organización para poder saber en qué me afecta. ¿Y cómo hicimos o cumplimos con esto? Identificamos una plataforma estratégica, identificamos y realizamos una matriz DOFA, que en cierto modo, no sé si alguno de ustedes pues generó como tal oportunidades y debilidades con respecto a todo el tema de seguridad y salud del trabajo. Por eso se vuelve tan integral las normas, porque con esta matriz DOFA también se hubiese podido responder a la norma 45001. ¿Listo? Pero eso es la base pues de todas las normas, del contexto de la organización. Entonces acá se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan la capacidad para alcanzar los resultados previstos del sistema de seguridad y salud del trabajo. ¿Cómo lo hacemos esto? Como lo hicimos, y se los venía diciendo, por la DOF. También podemos ver cuáles son hablando de variables externas, como puede ser políticos, si es económico, si es social, si es tecnológico o ecológico, nos puede afectar a nosotros. Y si también hay internas, entonces, ¿cómo me puede afectar eso en el sistema de seguridad y salud del trabajo? De liderazgo estamos hablando, como lo dije anteriormente, de todo el tema correspondiente a la alta gerencia, y es como la alta dirección demuestra el compromiso y liderazgo con respecto a su sistema de seguridad y salud del trabajo. Entonces se asume la responsabilidad y la rendición de cuentas con respecto a la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud de cada una de las actividades que están realizando mis empleados, así como la provisión de lugares y de actividades seguras durante su estancia en la organización, y esto me lo exige la norma. Establecer o determinar la política de seguridad y salud del trabajo. Desde la alta gerencia tiene que realizarse eso. La política, se los vuelvo a decir, no es para estar pegada en la entrada, es para que se cumplan esos objetivos, que sean medibles, trazables, cumplibles en el tiempo. También se habla de todo el tema de que se debe comprometer al sostenimiento de la política, al sostenimiento y cumplimiento de esa política. ¿Y cómo se hace eso? Asegurando los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener todo el sistema de seguridad y salud del trabajo, incluyendo la política. Esto genera no solo recursos financieros, sino recursos de infraestructura, tecnológicos, etcétera, etcétera. Asegurando y promoviendo pues el ciclo de mejora continua, siempre tratando de mejorar, mejorar y mejorar, identificando cuáles son los roles pertinentes para el cumplimiento de esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Que desde la alta dirección se defina cuál es el COPAS. Obviamente, pues él no lo va a definir, va a haber alguien que le diga, jefe, mire, o gerente, mire, estos son los que van a ser parte del COPAS y nos van a apoyar con todo el tema de vigilancia en la empresa, y el del aprobado. Protegiendo los trabajadores de posibles incidentes, peligros, riesgos, y la identificación de oportunidades con respecto a sus actividades. Esto debe salir desde la alta dirección y se debe demostrar cuando un auditor va a la organización. ¿Listo?
Y por último, apoyar el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud. Cuando hablamos de comité de seguridad y salud, pues es el COPAS. Ese es súper importante y nos lo pide la norma ISO. Y el decreto 1072 también habla de él. Eso es una forma de poder vigilar todas las actividades que están realizando y pues generar una buena toma de conciencia con respecto a lo que se identifica por parte de esas personas. La política, pues obviamente es muy importante. Esta debe incluir todos los compromisos para poder eliminar los posibles riesgos y peligros que se identifican en cada una de las actividades de la organización bajo el sistema de seguridad y salud del trabajo, que incluyan ese compromiso de mejora continua. Y esta política, como todas las demás, debe estar documentada, debe estar a la mano, debe comunicarse pues a todas las partes interesadas de la organización, no solo los colaboradores, sino también los clientes, y pues que sea pertinente y apropiada a lo que está haciendo la organización. ¿Listo? Roles y responsabilidades y autoridades de la organización. Pues como tal es identificar desde la alta gerencia quiénes son los responsables y las autoridades pertinentes para todo el seguimiento y control de mi sistema de seguridad y salud del trabajo. ¿Cómo se va a comunicar? ¿Quién lo va a comunicar? Que todo esté documentado, ¿cierto? Y esto me lo dice la norma en el numeral 5.3. En el 5.4, mire que eso sí es nuevo, consulta y participación de los trabajadores. Es decir, no lo habíamos visto. Y en este él me está diciendo, debo establecer, implementar y mantener procesos para la consulta de los procesos de participación de cada uno de los trabajadores, independientemente del nivel y función que tengan. Aquí se tiene todo lo relevante con respecto a que se tenga ese modelo de participación, no solo por lo que son los que hacen parte del comité, sino también de todos, lo que les decía. Si una persona ve a algún compañero y no pertenece pues no es vigía o pertenece pues al comité, sepa informar o decirle a ese compañero, no, compañero, le faltan los guantes, o quítese el anillo porque eso le puede generar un riesgo con tal máquina. Entonces, cosas así permiten mitigar y hay un modelo de consulta y participación de todos los trabajadores con respecto a todo el sistema de seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? Esto es algo muy nuevo, realmente ese es muy extenso, pero ese es el objetivo general de este numeral. Claro, hasta acá, muchachos. Sí, señor. Bueno, acá, mire que acá también, hasta donde hemos visto, pues en el numeral 5 de liderazgo se metió consulta y participación de los trabajadores. El numeral 6, planificación, acá es donde normalmente las organizaciones para cumplir con ello tienen lo que es la matriz de riesgos laborales. Acá tienen toda la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, evaluación de oportunidades, planes de acción, de mejora con respecto a lo que van evidenciando, cuáles son los objetivos, el cumplimiento de los objetivos, cómo se está realizando toda la planificación. Eso lo tienen muy plasmado lo que son las administradoras de riesgos laborales, las ARL. Cuando van a visitar una empresa, la persona encargada empieza a mostrar el cumplimiento de todo hecho. Ellos apoyan mucho en todo este tema, pero quedan muchas acciones por abordar que no son cumplidas y para eso se tiene lo que es el profesional de seguridad y salud del trabajo. Además que nos permite ver una misión más amplia de todo lo que se está haciendo en la organización con respecto a seguridad y salud del trabajo. Entonces, básicamente, acá se tiene toda la identificación y mitigación y evaluación de toda la matriz de riesgos. ¿Listo? Ya vimos cómo es una matriz de riesgos, podemos, pues para el trabajo que les voy a pedir, vamos a generar una matriz de riesgos laborales, dos riesgos laborales
que ahorita pues les vamos a explicar cuál es el ejercicio, les voy a explicar cuál es el ejercicio y van a ver que no va a ser tan complejo. Ya tenemos la matriz, ya la trabajamos, no es tan difícil y eso es una de las partes que pide la norma ISO. Entonces acá, en resumidas cuentas, hay identificación de peligros y evolución de los riesgos y oportunidades, determinación de los requisitos legales y aplicables y otros requisitos. Acá estamos hablando de qué requisitos aplicables, legales aplicables me aplican, como es el decreto 1072. Y por último, la planificación de acciones con respecto a lo que yo puedo mejorar en mi organización eh, con algunos riesgos que están evidenciándose por cada actividad de mis empleados. El numeral 7, que es el apoyo, miren que este no cambia. Estamos hablando de recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada. En recursos, pues básicamente, como me lo dice acá la diapositiva, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces no estamos hablando solo de recursos financieros, estamos hablando de recursos humanos, naturales, de infraestructura y tecnología que aportan a todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. En competencia, estamos hablando como tal de quienes son parte o qué es lo que requiere como tal el sistema de seguridad y salud del trabajo con respecto a algunos trabajadores. Es decir, qué educación tiene, qué formación tiene, qué experiencia tiene con respecto a todo el sistema de seguridad y salud del trabajo. Por eso se dice, los trabajadores que afecta o puede afectar al desempeño del sistema de seguridad y salud del trabajo. Que tenga la capacidad de identificar peligros. ¿Cuál es la educación, formación, experiencia apropiada? Que tenga la capacidad de tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Esto debe estar documentado y me lo exige la norma. ¿Listo? La toma de conciencia, pues ya lo hemos hablado, es que esas personas hagan parte de esa conciencia con respecto al sistema de seguridad y salud del trabajo, que si identifican algo que está fallando, que pueda fallar, generen eso, como se dice, conciencia para que no vuelva a pasar. ¿Listo? Comunicación. En comunicación, muchachos, está todo el tema de cómo se va a comunicar, a quién se va a comunicar. Y cuando se dice a quién comunicar, no solo estamos hablando de las personas, como les digo, personas internas, sino externas. A los contratistas también tiene que comunicarse. ¿Cómo lo va a comunicar? Hay muchos canales de comunicación y puedo hacer énfasis exactamente en cómo lo voy a comunicar. Y todo esto debe estar documentado. ¿Listo? ¿Y por qué información documentada? Va a generar como tal esa trazabilidad y la norma me está diciendo exactamente cómo debo generar todo este tema de documentación, toda esta parte de gestión documental. Pasamos al numeral 8, a la operación. Acá hablamos ya de la planificación y control operacional, preparación y respuesta ante emergencias, que también lo vimos en la norma ISO 14001, que se divide en toda la eliminación de peligros y reducción de riesgos, gestión del cambio, compras, contratistas y contratación externa. De pronto acá algo diferente es los contratistas, que acá se hace énfasis cómo se deben abordar los contratistas, no solo hablando de esas personas que van a la organización a hacer una labor, sino las empresas que están tercerizadas. ¿Listo? Entonces acá hablamos de un plan de emergencia un plan de emergencias ante desastres, de desastres ante emergencias, perdón. Es como tal esa planificación con respecto al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por último, por penúltimo, hablamos de la evaluación del desempeño, volvemos a tocar todo el tema de indicadores, de auditoría interna, de revisión por la dirección, esto con el fin de cumplir con todo lo que se ha venido hablando anteriormente, como es la política,
como es todo el proceso de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, que esas actividades macro salen unos indicadores que son medibles en el tiempo y deben ser cumplibles, cómo se debe cumplir con esta auditoría interna y que es de obligatorio cumplimiento de la norma ISO 45001, para nada medir la eficacia de cada una de las actividades que yo planeé, hice y poder verificar para sacar un plan de mejora. ¿Listo? Y que todo esto debe estar apoyado por la alta dirección. Si esto no está apoyado por la alta dirección, pues probablemente no va a funcionar como se requiere. Recuerden que todo esto debe estar apoyado por la alta dirección. Y por último, hablamos de mejora. Tiene los mismos ítems, generalidades, incidentes y correctivas y mejora continua. Entonces, en incidentes, identificar los incidentes que están pasando en mi organización. Entonces, recuerden que los incidentes es el casi me caigo, casi me resbalo, casi me mato, cosas así, que realmente no ha ocurrido como tal, pero que puede ocurrir. Y eso es materia de investigación para los profesionales de seguridad y salud del trabajo, o en este caso, el comité, el COPAS. Identificar las no conformidades, acá se habla de no conformidades como equipos de protección que no funcionan, de no aplicar requisitos legales y otros requisitos, cuáles son los procedimientos que se tienen y no se están aplicando de la debida forma. Hablamos de acciones correctivas, donde eliminamos los peligros, sustentación de materiales si es necesario para que no se produzcan más peligros, desarrollo de procedimientos para mitigar algunos de los riesgos y mejora de la competencia. Competencia con respecto a lo que es el trabajador que sabe del tema o de las personas que no saben y queremos mejorar la competencia de esas personas. ¿Qué más les digo yo así, muchachos? Pues yo creo que les mostré lo que más pude con respecto a lo que es la norma ISO 45001. El tema pues es muy largo, todas las normas son muy largas. Como les he dicho, ustedes no van a salir expertos acá en una norma, pero sí van a conocer muy, muy al detalle, o eso traté yo de conocer, de que ustedes conocieran al detalle algunos de los numerales y cómo lo debíamos cumplir, y eso es lo que estamos haciendo. No sé si tienen alguna pregunta. Pues la idea, como se los he dicho, a mí no me gusta venir a leer acá con respecto a lo que es la norma, porque eso es muy tedioso y muy largo y realmente no alcanzaríamos. Si me pongo a leer la norma, solo llevaríamos por ahí el numeral 4 y 5, y eso que no creo, ese numeral 5 es largo. Entonces, la idea es aplicarlo. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Con la tarea que voy a dejar para la próxima clase. Listo, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Qué vamos a hacer para la próxima clase? La plataforma está cargado y básicamente vamos a identificar dos cargos de la empresa, de los procesos misionales. O sea, yo tengo los procesos misionales, escojo dos cargos y desarrollo una lista que tengo en la plataforma, pues ya tengo ahí lo que ustedes deben colocar. ¿Qué elementos de protección personal debe usar cada de esas personas, esas dos personas? Vamos a realizar una matriz de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, dos riesgos mínimamente, y vamos a identificar de forma legal que aplica a todo el sistema de seguridad y salud del trabajo. Les hablé de dos normas, el decreto 1072 y el 1447, que es la matriz, la matriz de enfermedades laborales. Pueden identificar más, no les estoy pidiendo que se extiendan, pueden ser 4 o 5 normas, y listo, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Fui claro, me hice entender. Muchachos, claro. Profe,
Que primero frente al trabajo cuando dice que legalmente qué aplica es simplemente mencionar la norma o especificar algo más a fondo. No, podríamos decir, por ejemplo, decreto 1072 y qué es lo que busca el decreto 1072, como dos columnas, pero no muy amplio, un párrafo pequeño que me diga en su generalidad qué es la norma. No se vayan a matar buscando normas porque yo sé que eso es difícil, por eso les digo que algo sencillo. ¿Listo? Listo, perfecto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Espero me hayan comprendido todo lo que les quise decir. Y muchas gracias. Espero verlas la próxima semana. Listo, profe. Otra última consulta. ¿Este último que vamos a hacer también lo vamos a exponer como el anterior o solamente es para subirlo? No, se va a subir y eso se va a exponer al final. Todo el trabajo. Lo que hemos venido haciendo más es. Pero ese es el parcial final, la exposición de eso. ¿Listo? De todo el trabajo. La otra clase, como les dije, vamos a ver otro tema y en el transcurso de esa semana ustedes me van a presentar un parcial. Ustedes ya verán qué día lo presenten. Profe, una pregunta. ¿Usted ya tomó asistencia? No, yo no tomo asistencia, yo miro quiénes están, pero yo no Bueno, llamo. sí. Como son tan Y pequeñitos, otra entonces pregunta. ¿quién faltó? Ok, otra pregunta. Usted había mencionado en la clase pasada que el 30% del seguimiento correspondía a las correcciones que se le hicieran al trabajo. Usted al final finalizando el curso, usted va a habilitar pues como un lugar en la plataforma para subir esas correcciones o simplemente en el trabajo final. No, básicamente es lo que yo he venido verificando en la exposición. Pues como la idea como tal era que esa nota saliera del seguimiento con respecto a cada entrega de cada semana, pero como no lo he logrado así por cuestiones de tiempo y porque la clase pues es corta, entonces a medida que ustedes me expusieron, pues yo definí unas observaciones y más a los que no expusieron les definí unas observaciones y como tal eso es una forma de seguimiento. ¿Listo? Profe, otra pregunta, ¿y esas observaciones o esa nota de ese trabajo, usted ya la subió? Sí, si la nota ya está subida, si tienen alguna inconformidad me dicen y miramos. Está cargada en la plataforma Moodle, espero cargarla esta semanita a la plataforma Odin para que ustedes la vean de forma pues, mejor. ¿Alguna otra pregunta? Nada, por ejemplo, el seguimiento de esta que sigue, esta sí va muy aplicada, porque eso no lo vamos a ver hasta el final, pero sí les voy a hacer un seguimiento con respecto a lo que les pedí hoy, y eso es una nota. Bueno, señor. ¿Listo? Listo, profe, dale muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, Gracias, cualquier profe. Fin de semana. cosita, estoy disponible si tienen alguna duda. Listo, Muchas profe, gracias. gracias. Chao. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Ana. Chao. Buenas tardes. Señor. Ana, se me fue la otra Ana. Ana Parra. Yo no. Bueno, profe. Gracias. Feliz fin de semana. Chao, Chao, Ana. profe, gracias. Chao, Angie, que estés bien. Igual.